Bueno, pues la verdad que la semana está yendo muy bien. El equipo está entrenando a un ritmo muy bueno. Creo que las dos victorias de los últimos 3 partidos han ayudado a que el equipo crea un poco más en lo que estamos haciendo, y la verdad que la semana está yendo muy bien. Mucha calidad en todo, mucha intensidad y la verdad que yo encantado. Tenemos un perfil de partido totalmente distinto esta semana al que tuvimos la semana anterior, primero por el contexto local y luego también por el equipo al que nos enfrentamos, que por características pues es bastante distinto a lo que nos encontramos el otro día en Laredo. Así que bueno, pues hemos intentado trabajar la semana para rápidamente cambiar el chip y volver a hacer las cosas que necesitamos, tanto para jugar aquí en Ganzábal como para enfrentarnos a un rival con las características que tiene el Rayo Cantabria. Bueno, al final un equipo filial, con buen pie, con un equipo valiente, que es verdad que no está en una buena dinámica de resultados, pero al final que propone, que tiene mucho dinamismo, con balones, un equipo muy peligroso, y bueno, pues al final nos vamos a encontrar un equipo rival muy complejo en cuanto sobre todo a su fase ofensiva, que nos va a exigir mucho en nuestra fase defensiva, y bueno, pues va a ser, como siempre digo, pues un bonito reto de nuevo para exigirnos, para seguir mejorando en las diferentes fases del juego y para poder conseguir otra vez una victoria aquí en Ganzábal. Bueno, Ala está mejor, pero bueno, todavía no vamos a poder contar con él. La verdad que está evolucionando muy bien y bueno, espero que para la semana que viene ya podamos contar con él, por lo menos para ciertas tareas, y que pronto ya pueda estar en convocatoria, pero para esta semana todavía no va a estar disponible. Bueno, sí, se está trabajando en ello y bueno, es complejo, la verdad que está siendo una situación difícil, pero bueno, confiamos en que en los días que quedan hasta que cierre el mercado podamos adquirir ese delantero que necesitamos para acabar con esos refuerzos que pretendíamos en este mercado invernal. Bueno, como tú dices, no es definitivo, pero es verdad que para nosotros ya cada partido es una auténtica final. La semana pasada una de las cosas con las que me quedé fue ese momento de celebración post partido con la afición, la foto que se hizo con toda la gente que se desplazó allí a Laredo, y bueno, creo mucho en eso, porque creo en ese sentimiento de pertenencia, en el crear esos buenos vínculos, y ese vínculo entre los jugadores y la afición me parece muy importante para que al final podamos cosechar y conseguir el resultado de la permanencia al final de la temporada. Y bueno, pues en ese caso animo a la afición, porque además ya aquí en Ganzábal el día de Palencia vivimos un final bonito con la victoria y suma. Es de esas cosas que parece que en todas las ruedas de prensa los entrenadores decimos y los jugadores dicen que parece que es el típico tópico, pero es verdad, es que se nota. Al final es muy bonito cuando no solo celebras con tus jugadores o con el cuerpo técnico, sino cuando ves a la afición con esas caras de alegría. Y bueno, pues animo a que además, como van a venir varios equipos de la cantera que bueno, se les va a presentar y va a ver los chicos, pues bueno, ya no solo por animar al primer equipo, ¿no?, sino también por estar con los chicos de la cantera, por seguir creando este sentimiento que el club tiene, que a mí me encanta desde que llegué, de pertenencia. Así que bueno, espero y deseo que ojalá el domingo a las 5 Ganzábal esté a rebosar y hagamos de esto una olla a presión para que al final el rival también lo sienta y sumemos y tengamos más opciones de ganar el partido.